Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de literatura. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la generación del 98, un movimiento literario que surge después del realismo español. La generación del 98, este movimiento pues se desarrolla netamente en España. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de una crisis que va a atravesar España. Este movimiento está conformado por un grupo de escritores que nacieron entre los años 1864 y el año 1875. Como les decía, en esta época de los años 1898, España pasa o atraviesa una situación bastante difícil, una situación de crisis, una situación de bastante desánimo social, y es aquí donde se levantan estos escritores con la intención de restaurar España, con la intención de restablecer ese espíritu, esa identidad en la población española. Por eso decimos que su objetivo de la generación del 98 fue españolizar España, o sea, devolverle la identidad a la gente española para que nuevamente se sienta orgulloso de España y, por otro lado, también europeizar España. Con este concepto vamos a pasar a, a su contexto de este movimiento, que va a ser pues prácticamente, como les decía, España en una crisis tanto social, política y económica. Veamos en su contexto que el siglo XIX, pues que es prácticamente ya a finales del realismo español, va a terminar con la pérdida de las últimas colonias españolas. Es aquí cuando España empieza a perder las últimas colonias que tenía, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿ya? Y es aquí donde Cuba logra su independencia y España pues pierde por completo su colonia cubana. Por otro lado, Puerto Rico y Filipinas pues pasan al dominio de Estados Unidos y también España se queda sin sus últimas colonias. España, al perder todas estas colonias, las últimas que tenía, entra en una crisis política, una crisis económica y una crisis social. La gente empieza en una decadencia total y también en una crisis espiritual, un desánimo completamente para la sociedad. Y es aquí el objetivo de la generación del 98. Estos escritores, como les decía, su objetivo fue restaurar, levantar el ánimo de la sociedad. Para ello, buscaron a través de la literatura una búsqueda de la identidad nacional, que la persona o la gente o la sociedad nuevamente vuelva a confiar o a tener esa autoestima de que pues España fue una de las grandes ciudades en su época y que la gran mayoría como Miguel de Cervantes, ¿no? Grandes escritores como Miguel de Cervantes y entre otros grandes poetas, pues crecieron y vivieron en esa ciudad española. Exaltación de los valores nacionales y patrióticos, exaltaron sus grandes ciudades como era Castilla, ¿no? Y otros lugares también muy importantes desde su inicio, desde su fundación de España. Afán reformador, lo que buscaron pues fue reformar una literatura y también restaurar o revalorar nuevamente las naciones o el valor español. Lenguaje sobrio y sencillo. Utilizaron para ello un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, un lenguaje bastante sencillo para que pueda entenderse para todas las personas. Búsqueda de claridad y de la llaneza. Buscaron pues a través del lenguaje sencillo resaltar las ciudades españolas, el campo español y sobre todo pues compusieron poesías para España, ¿no? Exaltando lo que era antes España, que lo vamos a ver más adelante en algunas poesías tanto de Antonio Machado como de Miguel de Unamuno. La musicalidad también perteneció a este movimiento literario, ya que era una finalidad bastante importante, una característica bastante importante, ya que le daba musicalidad a lo que era pues sus composiciones literarias. Predominio del ensayo y la narrativa. Es aquí en este movimiento donde va a predominar más el ensayo y la narrativa. El ensayo en una forma de exponer o de dar su punto de vista acerca de la problemática
y cómo resolverlo, ¿no? Dando posibles soluciones y a través de la narrativa pues expresaron lo mismo, expresaron digamos una descripción detallada de lo que era y cómo se sentía o cómo era en aquella época a consecuencia de esta crisis social y unas posibles soluciones. Y sus representantes, pues el más importante de este movimiento o el líder así considerado de este movimiento fue Miguel de Unamuno, que va a ser un gran ensayista como, con sus obras como por ejemplo La agonía del cristianismo y con sus novelas como La tía Tula y Niebla. También encontramos a Sorín, a Ramón del Valle Inclán, a Pío Borja, a Juan Ramón Jiménez, que va a ser uno también de los más importantes en la prosa lírica, que va a ser, por ejemplo, Platero y yo, ¿no? Con su obra también Ninfas, Almas y Poetas. Y también encontramos a uno de los más importantes dentro de la poesía, que va a ser Antonio Machado, ¿no? Con su poesía Campos de Castilla y Soledades. Ahora veamos, por ejemplo, ahí está el líder de la generación del 98, que va a ser Miguel de Unamuno, que va a nacer en Bilbao en el año 1864 y fallece en España, Salamanca, en el año 1937. Va a ser filósofo, ensayista, novelista, dramaturgo y poeta. Recordemos que la generación del 98 estaba sobre todo conformado por filósofos, ya que su objetivo era pues proponer soluciones para esa época de crisis de España. Entonces, Unamuno fue el líder, todos los representantes de este movimiento admiraban y seguían su gran talento como poeta, mejor dicho, como escritor y también como filósofo, como pensador que daba posibles soluciones, ¿no? Por sus ideas tanto republicanas o como sus ideas, digamos, de restaurar España. Y también, como les digo, es el máximo exponente de este movimiento y también fue rector de la Universidad de Salamanca y también pues escribió o dentro de sus obras vamos a encontrar la temática de la vida eterna, ya que siempre tenía esa visión de la vida eterna, que después de la muerte había una vida eterna o una vida más allá. También encontramos el sentido trágico de la vida y la lucha entre la razón y la fe, ¿no? Ya que tenía bastante fe, era como por así decirlo cristiano, o sea, tenía esa visión de la religión, pero también tenía esa visión de la parte materialista. Angustia existencial, preocupación por lo espiritual y la búsqueda de Dios. En sus poesías se va a reflejar bastante esto de la religiosidad y sobre todo la búsqueda incesante de la espiritualidad. Entre sus novelas más importantes vamos a encontrar La tía Tula, Abel Sánchez, Mártir y Niebla. En su poesía vamos a encontrar El Cristo de Velázquez, Teresa, Cancionero. Y en sus ensayos, que va a ser los artículos más representativos de Miguel de Unamuno, va a ser La vida de Don Quijote y Sancho y La agonía del cristianismo. Antonio Machado, por otro lado, va a ser un poeta, prosista y dramaturgo español que va a nacer en Sevilla en el año 1875 y fallece en Francia en el año 1939. Como es poeta, ya él se va a enfocar más en el lado de la poesía, va a resaltar obviamente en la poesía y pues por otro lado también va a ser graduado en la Universidad de Madrid en filosofía, por eso decimos que la generación del 98 está conformado por filósofos, filosofía y letra, publica sus textos en revistas literarias como Helios, Renacimiento y Alma Española, y es a través de ellos que empieza a expandir su literatura o sus composiciones literarias. Eh, Antonio Machado, por otro lado, también va a ser influenciado por el mismo Rubén Darío. Recordemos que en esa época se desarrollaba el modernismo en Latinoamérica. Entonces Rubén Darío, pues también influencia en Antonio Machado. Y es por eso que su poesía tiene esta mezcla o digamos esa influencia entre el modernismo, por otro lado también tiene la influencia de la generación del 98 y es una poesía bastante musicalizada, una poesía bastante elegante, con bastante melodía, ¿no? Luego vamos a encontrar un lenguaje sencillo y claro en sus poesías, lleno de sobriedad y emoción castellana, ya que va a exaltar
las tierras castellanas. Fue llamado el cantor del paisaje de Castilla por el mismo hecho de que exalta, digamos, estos campos de Castilla. Incluso su poesía, una de ellas se llama Campos de Castilla. Fue llamado el cantor del paisaje de Castilla y sus temáticas que va a desarrollar dentro de sus composiciones va a ser el tiempo, la vida, la muerte, el sentido metafísico de la existencia humana. En sus obras teatrales, dramáticas, va a citar, por ejemplo, La intimidad del poeta, y en sus obras líricas vamos a encontrar Soledades, Campos de Castilla, Nuevas canciones, Proverbios y Cantares. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una composición de Miguel de Unamuno que se titula Castilla. Y dice así: tú me levantas, tierra de Castilla, en la rigurosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca, al cielo tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma en el presente en ti viejos colores del noble antaño. Con la pradera concava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos, tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro y en ti santuario. Es todo cima tu extensión redonda y en ti me siento al cielo levantado, aire de cumbres, es el que se respira aquí en tus páramos. Ara gigante tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos, a ti te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto. Entonces ahí vemos una exaltación a las tierras de Castilla, ¿no? Unas tierras pues de España. Entonces, de una u otra manera exalta, dando a conocer a la sociedad pues de que Castilla es una tierra, digamos, de héroes, una tierra que merece ser exaltada, que no es pues como para sentirse, digamos, deprimidos o, digamos, cabizbajos a consecuencia de las crisis que estaban pasando. Por otro lado, también vamos a ver una composición de Antonio Machado. Como les decía, pues Antonio Machado tiene ese toque del modernismo también, que va a ser una melodía, o sea, va a tener musicalidad en sus poesías, ¿no? Y aquí sus composiciones, por ejemplo, su composición 29 dice: caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar, ¿no? Si vemos una musicalidad muy bella, muy notorio en su poesía. La plaza tiene una torre, ¿no? La plaza tiene una torre, la torre un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, ¿quién sabe por qué pasó? Y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Y aquí la poesía que exalta pues a las tierras de Castilla, ¿no? Que lleva por título El Duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. Dice: oh tierra triste y noble, de la de los altos llanos y yermos roquedos, de campos sin arados, regatas ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar como a tus largos ríos, Castilla hacia la mar. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora, espera, duerme o sueña, la sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada, todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira, cambian la mar y el monte y el ojo que nos mira. Pasó sobre sus campos aún el fantasma yerra y de un pueblo que se ponía a Dios sobre la guerra, ¿no? Entonces ahí de una u otra manera nos hace recordar lo que era Castilla, ¿no? Ayer dominadora, ayer que ponía, digamos, al fantasma guerra y sobre todo que ponía a Dios sobre la guerra. Entonces exalta o recuerda, digamos, que era España anteriormente. Y con este tipo de poesías y composiciones, pues su objetivo, como habíamos dicho, de la generación del 98 era restaurar
el valor o restaurar, digamos, España, ¿no? Para volver a ser la España que era antes. Muy bien, chicos, esa fue la clase del día de hoy. Recuerden, la tarea lo van a encontrar en la página 137, 38 y 139. Y no se olviden de argumentar sus respuestas. Muchas gracias. Nos vemos.